Hola, hola. Sí, ¿se escucha? El audio correspondiente. Hola, hola. Muy buenas tardes, le escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Mm, Buenas estoy un tardes, poquito, dice. estoy un poco afónico. Voy a hacer un poco más de esfuerzo. Si me dicen si se escucha mi audio, voy a ir aumentando un poco más. Bien, tenemos justamente el módulo respecto a producción de conocimientos uno. Y para esto es bien importante tomar en cuenta cuál es ese producto académico final de la maestría. No olviden que van a tener también otros módulos que corresponden a producción 2, 3 y 4, que concierne justamente al trabajo, en este caso, que se va a realizar dentro de la investigación misma, a partir obviamente de este otro tipo de paradigma o enfoque, en este caso de investigación misma, en el marco justamente de la ley 070, para decir, bajo un cierto tipo de modelo. Bueno, las maestrías justamente se toman en cuenta y por sobre todo dentro del módulo corresponde a ver y analizar justamente, en primera instancia, enmarcados desde en la maestría, si es en políticas de formación docente, maestría justamente en educación especial y alternativa, en matemática, en física química y entre otras. Entonces, los futuros maestrantes tienen que tomar en cuenta cuáles van a ser justamente las herramientas fundamentales y la propuesta fundamental de su trabajo como producto académico. Y en este caso es importante tomar en cuenta dentro de la investigación misma una revisión bibliográfica documental que se va iniciando a partir de un estado de arte. Y por esto tomamos en cuenta también algunos elementos. Entonces, ¿cuál es ese propósito fundamental? Nosotros realizamos justamente el aporte a la solución de problemáticas educativas y que estas problemáticas educativas conciernen justamente a aquellas características, necesidades que se han podido percibir o se ha podido observar dentro de las instituciones mismas donde probablemente ustedes van trabajando. Entonces, identificar justamente desde la propia especialidad es muy importante a partir de la misma realidad y que esta obviamente muchos probablemente los vean como problema, pero hay que realizar justamente si evidentemente los demás lo ven y lo conciben como un problema. Entonces, a la hora de poder realizar una observación de esa realidad misma, cómo nosotros como investigadores identificamos si evidentemente es un problema. Entonces, ahí está justamente la parte esencial y fundamental en poder realizar un diagnóstico. Y el diagnóstico nos debe justamente identificar la problemática dentro de la institución, en la misma especialidad, justamente. En este caso, en matemática, ¿no es cierto? Matemática secundaria, comunitaria, productiva. Y para esto tomamos en cuenta también algunos elementos y algunos parámetros esenciales. En primera instancia es ver que el mismo modelo toma en cuenta un enfoque descolonizador indígena. Cuando nosotros vamos a ir mencionando en qué concierne el enfoque descolonizador indígena, corresponde también a realizar una revisión bibliográfica de los autores bien conocidos como Hugo Zemelman, Chiliza, entre otros, ¿no? Los que mayormente se toman en cuenta que a partir de la construcción misma de las experiencias se va a ir realizando justamente el trabajo de investigación en relación al uso de instrumentos, algunas técnicas de investigación. Y que obviamente esas parten a partir de otro tipo de paradigmas y enfoques, ¿no? Tanto el cuantitativo como el cualitativo. Pero nosotros nos basamos más aún a un enfoque indígena descolonizador, vale decir, mayormente va en la característica de la recuperación, revalorización de algunos elementos que es justamente parte de la realidad dentro de la didáctica y la pedagogía misma en aula. Y para esto, que mucho mejor realizar justamente una propuesta educativa o bien una teoría que concierne justamente al trabajo de investigación o bien profundizando justamente la temática que se vaya a tomar en cuenta. Bueno, para el caso
Es bien importante también que la elaboración parte justamente desde la práctica, ¿no? La práctica como uno de los primeros momentos metodológicos y que cada uno de ustedes tiene justamente, ¿no? Algunas experiencias probablemente que ustedes lo hayan visto dentro del aula o fuera del aula, en el contexto mismo, o probablemente alguno de ustedes está en la parte de la gerencia en una institución educativa, que también puede ser un elemento muy importante y a partir de eso una buena propuesta dentro de la gestión educativa. Pero bueno, se tiene también que tomar en cuenta el posicionamiento epistemológico, ¿no? Ese posicionamiento epistemológico concierne justamente a, en primera instancia, ver justamente las realidades, las características identificadas en base a las categorías y las categorías que subyacen justamente a subcategorías y entre ellas se van realizando, en este caso, un constructo o un tejido correspondiente que lo van a ir tomando en cuenta a partir de la triangulación dentro del capítulo número 2. Bueno, por lo general, el producto académico final obviamente tiene 4 capítulos, ¿no? Entonces, producción, eh, parte del módulo de producción 1 corresponde justamente al capítulo número 1, que concierne justamente a la parte de la práctica en realidad, ¿no? Es decir, a partir del contexto mismo, que lo vamos a ir mencionando más adelante. El otro punto importante es complejizar el pensamiento, ¿no? A partir de diversas categorías. Bueno, cuando nosotros tratamos de realizar esa complejización de pensamiento, corresponde justamente a que esas particulares o características que se hayan observado, que se hayan podido, en este caso, que se han podido tomar en cuenta, probablemente algunos como cierto tipo de parámetros en relación, por ejemplo, al proceso de aprendizaje, probablemente a dificultades de aprendizaje, en relación a el uso de instrumentos dentro de la especialidad o no se está utilizando los instrumentos mismos de manera adecuada o las herramientas para una sesión, en este caso de enseñanza, probablemente tal vez materiales que hacen falta dentro del contexto o que no estén contextualizados. Probablemente falte también, ¿no? Lo que es la parte de, en situaciones de la pandemia, corresponde justamente, ¿no? A esto de la educación virtual, a distancia, y que probablemente haya habido justamente muchas dificultades, muchas problemáticas, y que a partir de esas dificultades y problemáticas vamos a ir tomando en cuenta, y eso va a depender mucho de cada uno de ustedes, cuál es el problema en sí que ustedes hayan percibido y a partir de instrumentos que se vayan a construir para el diagnóstico identificado del problema central, vamos a poder realizar justamente una propuesta más adelante, y es justamente en el capítulo número 3. Bueno, la estructura en general corresponde a lo siguiente, ¿no? Nosotros vemos una problemática en el contexto educativo. En primera instancia, tenemos la parte de la problematización y la problematización corresponde a observar la realidad. Cada uno de ustedes ya ha observado su realidad dentro del contexto donde trabajan, en la institución, en el municipio, etcétera. Pero en esta misma realidad se identifica y se debe de identificar, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa justamente, ¿no? La relación del problema identificado a partir del contexto social, cultural, pedagógica o probablemente económica o lingüística. A partir de esa relación, recién vamos a ir a tomar en cuenta la formulación de la pregunta central, es decir, la pregunta problematizadora principal en sí. Esta formulación es una pregunta clave del problema y a partir de la pregunta clave del problema, vamos a ir tratando de ver a partir de los otros procesos que se vienen más adelante, como por ejemplo en el capítulo número 2 del producto, eso lo van a ver en producción, módulo de producción 2, la teorización. Y la teorización corresponde a
realizar justamente la categorización, es decir, nosotros identificamos categorías. ¿Y qué es una categoría? Es aquel término, en este caso, compuesto, definido, que como investigadores nosotros realizamos justamente una definición conceptual misma, entender cuáles son las subcategorías y a partir de esas realizar justamente la teorización en base al análisis, reflexión teórica acerca de esa realidad, de esa problemática. Y para esto se requiere justamente un esquema bibliográfico comentado o bien un estado de arte que pueda servir para el sustento teórico. Vale decir, aquí existe el diálogo con autores, el diálogo con autores como también de los resultados que se han obtenido en base a la aplicación de instrumentos, en base, por ejemplo, a una determinada encuesta o una entrevista en profundidad, por sobre todo. Una vez realizado el constructo mismo de esta teorización, pasamos a la siguiente etapa que corresponde a la propuesta de la transformación, es decir, tenemos el problema, pero ¿cuál es la propuesta de solución? Que probablemente no necesariamente cierta propuesta puede ser, en este caso, generalizable, ¿no? Entonces, vale decir, hay una alternativa de respuesta a esta problemática identificada. Y en base a eso, como investigadores, ustedes proponen en un proyecto educativo un texto didactizado o bien un aporte teórico. Hay tres opciones esenciales en los que se tienen que tomar en cuenta, pero hay que verlo que cada uno de ellos tiene ciertas características, ciertas definiciones y actividades que se definen en realidad, ¿no? Es decir, el proyecto tiene elementos esenciales del proyecto educativo, cuál es, cómo está relacionado con el proyecto sociocomunitario productivo, por ejemplo, ¿no? O sea, cuál es esa característica fundamental que hace diferente en sí el texto en relación, texto didactizado en relación a contenidos nuevos del contexto, de la realidad, el aporte teórico en relación, en función a teorías novedosas, innovadoras que hoy en la actualidad surjan a partir justamente de la educación virtual, por sobre todo en tiempos de pandemias. Y bien, en este caso, cada uno de ustedes elige justamente una propuesta de solución, cualquiera de estas tres en realidad. La construyen, la implementan, por ejemplo, el proyecto educativo sí debe ser implementado en realidad, construir, ver justamente los resultados y se toma en cuenta justamente en la parte del capítulo número 4, que es la valoración. Y la valoración corresponde, si esta propuesta en sí, ¿no? Voy a ir realizando la socialización del mismo proceso con la comunidad educativa, con un par experto y seminarios con algunos tutores que sí los toman en cuenta, ¿no? En realidad, si tu proyecto educativo o texto didactizado o el aporte teórico tienen buena en este caso, ¿no? Son muy buenos en sí en la parte de la solución a la problemática que se ha identificado. Entonces, entonces bien importante, como han podido observar en estas cuatro etapas, identificar el problema no es nada sencillo. Para muchos puede ser que sea problema, pero a la hora de poder aplicar instrumentos, una entrevista, una encuesta, por lo general, probablemente no lo perciben los demás como un problema. Entonces hay que ver esta situación muy importante, ¿no? Del diagnóstico. Identificar mismo, ¿no? El mismo contexto, esa problemática, ¿no? Es bien importante esta parte. Cuando no se tiene muy bien definido el problema, es imposible que hagas una propuesta. Y peor aún, la teorización, ¿no? Porque este es el capítulo más engorroso, más grueso, se podría decir, que denota más de 45 páginas en realidad, ese constructo teórico en realidad, ¿no? A partir de este problema que se está tomando en cuenta. Obviamente, esta tiene obviamente una metodología, tiene objetivos, tiene justificación y etcétera, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver. Pero son cuatro etapas. Producción uno, 2, 3 y 4. En cada una de las cuatro etapas se tiene que ir avanzando, se tiene que ir tomando en cuenta ciertas características que los voy a denotar más adelante.
Bueno, en la maestría se tiene como producto académico final, en este caso, de manera muy concreta, sintética, ¿no? El tema, en este caso, el resumen, la introducción misma y los capítulos, ¿no? Capítulo 1, la práctica, el capítulo 2, la teoría, el capítulo número 3, la producción, en este caso de la propuesta, el capítulo número 4, la valoración y finalmente conclusiones. Y adjuntando anexos, ¿no? Instrumentos que se han implementado, la autorización misma de la institución, entre otras fotografías de evidencia, en sí. Entonces, aquí se tiene justamente una estructura sintética en este caso, ¿no? De producto académico final en la maestría. Bien, entonces de manera general, lo estoy primero en primera instancia, lo estoy mostrando en qué consiste. Vamos ya a ingresar después al capítulo número 1. En la práctica, lo hemos mencionado, ¿no? La práctica corresponde realizar justamente en identificar el contexto en primera instancia, ¿no? Dónde se ubica, en, en este caso, el contexto mismo, la comunidad educativa, la institución, cuáles son las características, cómo se puede tomar en cuenta, por ejemplo, la parte social, lingüística, ¿no? Económica, cuál es la dedicación correspondiente, a qué se dedica la misma comunidad, el contexto, cuál es su lengua, ¿no? Materna en sí. Probablemente tiene una organización, si es una comunidad, tiene una organización en este caso, ¿no? Es justamente las autoridades originarias y entre otros, ¿no? Identificar la problemática e investigar corresponde, en este caso, aquí, realizar un diagnóstico. Tengo el problema, realizamos la pregunta principal y las preguntas secundarias. Luego de esta, ya tengo la pregunta clave, por lo tanto, voy a plantear una metodología, ¿no? Bajo un enfoque descolonizador. Y ese enfoque corresponde también a esa metodología en utilizar bibliografía de referencia que toma en cuenta la Universidad Pedagógica, las que hemos mencionado, ¿no? Hugo Zimmermann, Chiliza y entre otros. Y luego la recogida misma de la información a partir de la construcción de instrumentos. Y la construcción de instrumentos se necesita justamente esta metodología, cuál es la pregunta y el problema en sí. Es definirlo muy bien, de manera muy concreta, para poder realizar la construcción de instrumentos. Si yo no lo tengo muy bien planteado, los anteriores acápites, va a ser imposible en realidad, ¿no? Construir un instrumento. Un instrumento de investigación no corresponde a hacer preguntas absueltas en sí, ¿no? Hay una metodología correspondiente y más aún que tiene justamente la relación con respecto a los objetivos, con respecto a la problemática que se va a tomar en cuenta. Sí, ¿cómo voy a poder realizar justamente la construcción del instrumento? Corresponde a partir de los elementos claves y fundamentales, ¿no? En primera instancia, el tema, es decir, el tema. Segundo, la pregunta o la formulación principal del problema. Tercero, el objetivo general, ¿no? ¿Cuál es el objetivo general, en este caso, de su producto académico? Luego tenemos justamente lo que es la población y unidades de análisis, ¿no? Los elementos, con quiénes se van a trabajar, con estudiantes, maestros, padres de familia, con la comunidad educativa, con todos en sí, con una institución educativa, con varias instituciones educativas en un determinado distrito, etcétera. Entonces hay que definirlos muy bien. Una vez que tenga muy bien definida, voy a poder obtener justamente identificando a partir, obviamente, del objetivo general, las categorías. Y esas categorías debo disgregar justamente en una matriz de categorización en base a subcategorías, en base a técnicas e instrumentos que se van a implementar. Entonces debo tener muy bien definidas las categorías para poder construir mis instrumentos de investigación, ¿no? Para la recolección de datos en este caso. Si no se las tienen muy bien definidas, entonces va a ser imposible. Entonces, esos instrumentos, ¿de dónde provienen? Justamente a partir de esa categorización misma, ¿no? De, de esas cualidades que se tomen en cuenta, ¿no? De esos significados, de esas simbologías que se van a ir planteando.
Entonces, ese es el capítulo número 1, ¿no? Es un poco más tedioso, pero sí en la parte de diagnóstico, sobre todo. El capítulo 2 ya en realidad ya tienes, ¿no? Tienes que indagar, en este caso, algunas teorías que sustenten, es decir, bajo autores, ¿no? Organizar la información a partir de la recolección misma de los datos, si es realizada una encuesta o las entrevistas en profundidad, categorizar a partir de estas categorías ya identificadas de la matriz de categorización, categorizar justamente en base a títulos, subtítulos dentro de este marco. Luego, el capítulo número 3 es justamente, ¿no? Proponer la estrategia de solución al problema que se ha identificado. Y el cuarto, aquí hemos mencionado que son 3, ¿no? El proyecto educativo, el texto didactizado y la parte de la teoría, ¿no? El aporte teórico. 3 elementos. Bueno, por lo general, que yo sepa, la gran mayoría de los postulantes maestrantes realizan, ¿no? Optan por el proyecto educativo en sí. Algunos optan por el texto en este caso, ¿no? Pero para eso se necesita un poquito más de tiempo, ¿no? No es nada sencillo elaborar un texto, es una producción intelectual en sí, ¿no? Que les va a servir. Entonces, hay que dedicar un poco más de tiempo en sí. A diferencia del proyecto, en este caso, corresponde, ¿no? A formular justamente el proyecto, su plan de acción, las actividades que se van a ir ejecutando y ver justamente, ¿no? El resultado correspondiente. Y el aporte teórico es más en realidad, ¿no? Es más teórico en sí, porque tú tienes que ir profundizando cierta teoría que tú hayas visto o característica dentro del área de la especialidad. Entonces, en ese marco hay que ir profundizando más y es para más tiempo, más investigación, es estar sentado en el escritorio en sí. No es aquí solamente la copia, sino tú tienes que ir creando a partir justamente de algunos modelos, ¿no? Algunas teorías, también llamados justamente como los teoremas, ¿no? Utilizando algunos axiomas y entre otros que van más en profundidad dentro de la misma matemática en sí. Y el cuarto, obviamente, es la valoración, ¿no? Es decir, validar esta propuesta a partir de con la comunidad educativa, validar a partir con un par de expertos, y por lo general este par de expertos corresponde a cada uno de ustedes, ¿no? Porque ustedes son los pares en realidad, que también van a poder ayudarse en sí para hacer esa validación correspondiente. Yo creo que todos son de matemática, ¿no? Secundaria, ¿sí? O probablemente hay alguno que es de primaria, ¿no? En realidad no lo sé, ¿no? Pero hay que ver esto. Es bien importante eso, ¿no? Imagínense que es una temática, supongamos, la parte de la profundización de logaritmos, y tengo un par experto que es de primaria, pero no sabe nada de logaritmos. Entonces, ¿cómo podría validarte si evidentemente tu teoría está muy buena, realizada, hecha en sí? ¿No? Entonces hay que ver eso muy bien, hay que tomar en cuenta, no tener esas dificultades. Muchos han tenido dificultades en sí porque no eran de la especialidad o del mismo nivel. Entonces, nuevamente lo han tenido que rehacer en esta parte. Hay que tener mucho cuidado esto. Esto es con la comunidad educativa, ¿no? Y validar respecto a un seminario, en este caso, ¿no? Docente tutor en sí, en realidad. Bueno, esos son los 4 capítulos de manera general, ¿no? Del producto académico final, para el conocimiento de todos ustedes, ¿no? Es bien importante eso, identificarlo. Bien, hablamos del capítulo 1, y es la parte muy importante. El capítulo número 1, primero lo que se debe de realizar es, ¿no? Ver qué problemas existen en el contexto, cuáles son esas necesidades o potencialidades de la misma realidad. Y esto va a partir, tengo 10 minutos, se me pasa muy rápido el tiempo. Por favor, si se termina o se cuelga, ingresa nuevamente al link correspondiente. ¿Está bien? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Sí, está bien, dice. Ah, muy bien, excelente. Aquí tenemos justamente, ustedes están aquí, ¿no? ¿Cierto? Ustedes son parte de esa realidad que han observado, que hayan percibido, a partir probablemente de una experiencia, de historia de vida, a partir de la cultura misma, la lengua, la formación, una identidad y a partir de su especialidad en sí.
es bien importante tomar en cuenta que su realidad toma un posicionamiento epistémico, ideológico, político y cultural. Va a decir, el modelo educativo sociocomunitario y productivo tiene ese posicionamiento epistemológico. Y obviamente corresponde a la parte de la descolonización. ¿Y la descolonización en qué sentido? Es justamente también tomar en cuenta, ¿no? Revalorizar, rescatar ciertas características, ¿no? Por lo general, obviamente, dentro de las comunidades, ¿no? En los municipios, por sobre todo, ¿no? Pero si alguno que otro está dentro del área urbana, pues un poquito se le va a hacer complicado en sí, ¿no? Porque el área urbana, por lo general, ya citadinos en sí, entonces no tiene mucho, ¿no? O sea, no hay mucha riqueza en poder recolectar, en poder obtener alguna cierta característica. Pero bueno, ahora con la situación de la pandemia, por ejemplo, sí, en realidad se tiene, ¿no? Se tiene, y ustedes los habrán visto justamente desde su práctica educativa, ha habido dificultades, ¿no? Muchos problemas en sí, ¿no? Probablemente en el uso desde el mismo celular, probablemente aquellos estudiantes que no tenían ni celular, tal vez probablemente, y que solamente es una parte en este caso, ¿no? Una pequeña parte, y más aún, ¿cuál sería el grado de profundidad del uso mismo, ¿no? De los equipos, de las aplicaciones, de la tecnología en sí? Probablemente algunos utilizan muy bien el Zoom, otros el Google Meet, etcétera, ¿no? O probablemente la plataforma Moodle, Schoology, el Google Classroom, es decir, tienen ventajas y desventajas en sí. Entonces, desde esa misma realidad que ustedes han visto, dentro del área rural, pues sobre todo sí pueden tomarlo en cuenta, ¿no? Pero en el área, perdón, en el área urbana, ¿no? En el rural no necesariamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había la señal, pues de todo, ¿no? A nivel nacional hay comunidades en las cuales no llega la señal, no tienen internet, entonces se tiene que implementar justamente, ¿no? Una educación a distancia, trabajando con los cuadernos, por ejemplo, ¿no? Que el Ministerio de Educación los han dotado en sí. Entonces tomamos en cuenta esa realidad socioeducativa, ¿no? A partir de sus experiencias mismas, y eso hay que ir formalizando más adelante. Y lo que se debe de realizar es justamente, en primera instancia, el contexto, es decir, la contextualización. ¿Dónde te encuentras en sí? ¿Con quiénes trabajas? ¿Quiénes son los estudiantes? ¿De dónde provienen los padres, los madres de familia? ¿De qué contexto? ¿Cuál es su lengua materna? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es la ideología política que tienen ellos en sí? ¿Cuál es la organización misma dentro de la comunidad? ¿A qué se dedican? Etcétera, ¿no? Tengo ya una contextualización y debo de identificar y problematizar. El problema aquí es justamente, ¿no? Para hacer una buena problematización. Bueno, en los modelos, por ejemplo, de otro tipo de paradigmas, por ejemplo, el positivista, el naturalista, interpretativo, o sociocrítico, toman en cuenta justamente, no se lo conoce como planteamiento del problema, ¿no? Pero aquí lo vamos a ver como problematización, ¿no? Del problema. Ojo que el planteamiento del problema no es lo mismo que el problema, son dos cosas distintas, diferentes, ¿no? Y la formulación del problema también no es lo mismo que el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema o problematización? Es la redacción, ¿no? La redacción, la descripción, utilizando justamente el método deductivo, es decir, de lo general a lo particular, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, en el departamento de La Paz, en la ciudad o en la comunidad, ¿no? En la comunidad o en el municipio de Bataes, etcétera, ¿no? En la unidad educativa ABC, etcétera, ¿no? Entonces hay un escalonamiento para la redacción misma del planteamiento mismo, ¿no? De la problematización. El método deductivo parte de lo general a lo particular, y en lo particular identificamos justamente, ¿no? A partir de la pregunta clave, y ahí viene la formulación principal del problema. Vale decir que la pregunta clave está dentro de la problematización, es decir, del planteamiento del problema, que es la descripción de los hechos suscitados, ¿no? Características. Por ejemplo, ahí vas a ver lo que es la parte de causas, ¿no? ¿Qué efectos? ¿Cuál es el problema en sí?
Y hay muchas metodologías que probablemente muchos de ustedes ya los conocen dentro de la investigación, y si no, por ejemplo, la espina de pescado Ishikawa, que es muy bueno, puede ser la matriz de Bessel de problemas, causas y efectos, ¿no? Una de esas. Puede ser probablemente el FODA o DAFODA, conocido, muy bueno en realidad, ¿no? Para identificar también algunas dificultades y problemáticas en sí que pueden servirles más aún para la misma redacción y descripción. Y es la parte muy importante. Y en esa problematización, obviamente, vamos a utilizar algunos autores. Y la redacción, obviamente, corresponde bajo la normativa APA. Bueno, hoy en la actualidad estamos con el APA séptima edición en sí, ¿no? No tiene mucha diferencia que la sexta edición, pero sí, solamente lo único que cambia es la parte de la codificación dentro de la bibliografía, como también de la página, ¿no? Ahora solamente es P. página, antes era PAG en realidad, ¿no? O PAGS, que era páginas, ahora es doble punto página simplemente, ¿no? Algunas características que no son nada, no tiene mucho cambio tan grande, ¿no? Y entonces, en esta problematización, ¿qué voy a hacer también? Ya tengo la descripción del problema, ya tengo la formulación misma, ¿no? Tengo que formular, ¿qué cosa? El objetivo, es decir, los objetivos. El objetivo general y los objetivos específicos. Por lo general, 3 objetivos específicos. Eso es mínimo en realidad, ¿no? Ahora bien, no es formular por formular objetivos. Aquí hay que tomar en cuenta algunos elementos. No olviden que existen verbos, ¿no es cierto? Verbos genéricos como verbos específicos. Por ejemplo, verbos genéricos, los que mayormente van utilizando, que se utilizan son describir, determinar, demostrar, analizar, sistematizar, etcétera, ¿no? En relación al producto. Y objetivos específicos, por lo general, identificar, recolectar, recopilar, ¿no? Hay varios en realidad, y eso se lo conoce como taxonomía de Bloom, que lo vamos a ver más adelante, que es bien importante también tomar en cuenta para esa formulación, ¿no? De manera, y obviamente, ¿no? La formulación de objetivos específicos en relación a un cierto tipo de proceso de manera lógica y secuenciada. Es bien importante eso, ¿no? La justificación corresponde al por qué se está realizando el trabajo, ¿no? ¿Por qué y para qué en realidad? Entonces, al justificar justamente que el producto académico no simplemente sea un aporte teórico, ¿no? No simplemente sea un aporte práctico. También debe de existir probablemente un aporte metodológico o científico que se haya podido recolectar, obtener justamente a partir de ese problema. Un aporte en este caso de impacto o de relevancia en este caso. Y la parte de la metodología, aquí definimos muy bien, ¿no? Cuando decimos descolonizadora, la metodología corresponde a complejizar la realidad desde formas, ¿no? De posicionamientos propias, pero recuperando justamente la pluralidad. La pluralidad corresponde justamente a los 2 textos que están en la plataforma. No sé si lo han podido observar. Si no lo está, denle una revisada, o les voy a ir pasando también por el grupo de chat de WhatsApp para que vayan revisando. Es bien importante eso. Y indígena, de esa metodología indígena, es justamente recopilar, es justamente esa recopilación, ¿no? De saberes, de vivencias, ¿no? De epistemologías, formas de pensamiento que son justamente propias, y que cada codificación tiene cierto tipo de significado distinto. Entonces aquí es bien importante esta parte.